Hola, ¿qué tal? Soy Stefano, bienvenidos a Play Reseña y bienvenidos a Puella Magi Madoka Mágica. Vamos ahí. Ok, quitemos el elefante de la habitación. No me gusta los Magical Girls, series tipo Sakura Card Captor, Madoka Mágica, entre otros. No he visto mucho, habré visto creo que las que acabo de mencionar nada más. He tenido que informarme mucho antes de hacer esta reseña porque tengo más o menos una noción de cómo funciona la estructura y lo que se suele ver en esta serie, ¿no? Creo que Sailor Moon entra también dentro de estos. No es un género que me atraiga, al igual que el Isekai, por más que ambos sean fantasías y a mí la fantasía como género me vuelve loco, pero hay algo en su estructura, en su tono, en el concepto en sí que no me atrae. Entonces me aventuré a ver Madoka Mágica porque sé que es un anime disruptivo totalmente y que además ya lo había visto hace varios años. Claro, ahora con muchísima más experiencia, ha pasado mucho, he visto muchísimos más animes desde la primera vez que lo vi y ahora entiendo mucho más la importancia que tiene Madoka Mágica. Madoka Mágica, para empezar, es una obra maestra, ¿eh? Te lo dice alguien que no le gusta el género. Y es así porque, y acá vamos a entrar a otro punto un poco medio complejo, subversiona el género. Hay todo un debate que he estado leyendo entre si el anime es una deconstrucción del género de Magical Girls o es una subversión. Acá ya sería entrar en tecnicismos y hablar largo y tendido de esto. Lo que es cierto es que coge esta estructura, esta premisa y ciertos componentes que se ven mucho en el género de Magical Girls y les da un giro. Por eso para mí es más subversión, pero entiendo el debate de por qué hay gente que dice que es más una deconstrucción del género. En todo caso, lo importante es que coge un anime que de normal es para niñas o, bueno, a ver, el público objetivo son niños, niñas, sobre todo, o adolescentes, y es más que nada tirando a lo femenino, ¿no? Por aquí habrá gente adulta que seguramente le gusta los Magical Girl, etcétera. Está bien, o sea, a mí me ha gustado Madoka Mágica y no me gusta el género en sí, pero lo que estamos hablando es que el género suele enfocarse en esto, ¿no? Son chicas que tienen pues unas vestimentas así bastante coloridas y utilizan la magia para derrotar demonios o enemigos mágicos, etcétera. Siempre hay una especie de entidad o una especie de criatura que es el que le da los poderes para que ellas combatan contra estas fuerzas malignas. Es así en casi todos los Magical Girls, ¿no? De hecho, en el mismo nombre en japonés, ¿no? Es Majo Shoujo y Shoujo es más para las mujeres, ¿no? Esto es algún tecnicismo japonés, o sea, esto no es porque yo lo diga, ¿no? Está enfocado a un público femenino. Entonces, es interesante cómo acoge todas estas características muy, muy comunes de este género, por no decir parte de la estructura, que yo diría que así lo es, y les da un giro brutal, brutal. El anime es realmente sorprendente e impactante de ver porque, pues empieza, ni bien arranca con pues un flashback o un flash forward, no lo sabes, no sabes si te está contando algo del pasado o algo que va a pasar en el futuro, de pues básicamente un escenario casi apocalíptico y nuestro personaje principal, Madoka, pues ahí a punto de enfrentarse a tal bicho, ¿no? A tal criatura que no lo vemos pero lo vemos muy a la distancia, es colosal y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Y nos adentramos al típico mundo de las Magical Girls, ¿no? Escolares, amigas, súper pinky, fresitas así, súper tranquilo, muy buena onda. Y poco a poco el anime se va tornando turbio, muy turbio. Es un anime, pues incómodo de ver hasta ciertos aspectos por la animación, por los personajes. Y me parece genial porque realmente cambia el tono radicalmente. Si te ves Sakura Card Captor, que es un anime que yo vi de pequeño, y luego pasas a Madoka Mágica, te rompe. O sea, realmente dices, ¿qué estoy viendo? ¿Pero qué locura es esto? Esto no es lo que conozco como Magical Girl, ¿no? Y eso hay que darle como importancia a todos los animes que subversionan, deconstruyen o crean estructuralmente un género en el anime. Tienen que tener al menos pues un estatus de muy bueno, como mínimo. Como lo es para mí Dragon Ball, que Dragon Ball construye el shonen, pero desafortunadamente pues tiene muchos errores que no hacen que se convierta pues en una auténtica obra maestra. Aquí mucha gente me va a matar, pero es así, es así. Dragon Ball tiene muchas incoherencias, pero es indudable que es el padre del shonen y es quien creó. No existiría Naruto ni One Piece por Dragon Ball. Y hay así muchos animes que cambiaron la industria, ¿no? Tenemos, bueno, algún día haré un video de los animes más importantes, pero tenemos Death Note en su momento, tenemos el más reciente Shingeki no Kyojin y así
Puedo dar muchos ejemplos de animes que cambiaron un género o que de alguna manera cambiaron ya sea la manera en cómo se producía dentro de la industria, cómo se animaba, el formato de los capítulos, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos. De hecho, uno de los ejemplos más similares a lo que viene a ser Madoka Mágica es School Days con los animes de romance, ¿no? Te cambia radicalmente, primero dándole un tono mucho más adulto, con escenas bastante elevadas de tono, y luego metiéndote un giro brutal. ¿Qué pasa con estos animes? Que generan un antecedente y muchos se van a querer copiar. Después de Madoka Mágica salió una cantidad que hasta el día de hoy sigue saliendo animes de Magical Girls que tienen este giro, ¿no? Así súper disruptivo, que tú dices, wow, esto realmente no es un tono tan tranquilo, esto ya es mucho más para adulto. Y pues es muy pesado, es muy denso argumentalmente también, y el psique de los personajes. Entonces, ya adentrándonos de nuevo en la serie, haría que hablar un poquito del contexto. Está genial, no solamente por esto que digo, que cambia radicalmente un género, le da una subversión bastante bonita, sino que también está bastante bien elaborado. Vamos a hablar paso a paso de cada uno de los componentes técnicos y luego argumentales de la obra. Técnicamente el opening es icónico. O sea, vamos a hablar de la música primero. El opening y los endings están, pero buenísimos. Muy buenas bandas, muy bien en el aspecto audiovisual, ¿no? El tema del montaje me ha gustado mucho. La banda sonora del anime también está brutal, porque es un anime muy dramático, pero con ciertas escenas de batallas donde lo que estás viendo es realmente tétrico y la música acompaña perfectamente. Visualmente es muy atrapante y ahora vamos a hablar de esto. La animación me parece genial. O sea, me parece una auténtica locura por distintos detalles. Primero, tienes la típica animación light, ligerita, por así decirla, que tienen todos los Magical Girls, pero le dan ciertas pinceladas. Primero, si ven las escenografías que se construyen en el colegio donde vive Madoka, no es para nada japonés y no es muy realista. Si ves la escuela, cómo están las sillas, todo, es muy raro, parece como un universo alternativo, por no decir el futuro. Es bastante interesante desde ese punto también cómo te alejan un poco de la realidad. Vamos a ver chicas mágicas y pues es un mundo más de fantasía. Entonces, hasta la misma realidad de la serie no se ve real como nosotros lo concebimos en otros animes, no solamente de romance o de drama, sino en Magical Girls, ¿no? Entonces, ese es un punto muy interesante. Después se utilizan bastantes figuras geométricas, muchos circulitos, por ejemplo, como decoración de ciertas escenografías, que también le da ese toque. Y después el tema de la iluminación lo hace muy dreamy, o sea, como que estuviesen en un sueño, ¿no? La iluminación muy fuerte y parece que la realidad fuese un sueño. Se ve clarísimo en el primer capítulo y a lo largo del resto de episodios. ¿Qué pasa? Que el tono de la serie cada vez se va poniendo más oscuro y por ende también la fotografía y la iluminación, ¿no? Ya vemos realmente oscuridad. Vemos situaciones nocturnas, ¿no? Que están evidentemente en la noche, o las sombras de ciertos lugares no muy bien iluminados, que hace que la serie cada vez vaya tornándose más oscuro. Pero lo que resalta sobre todas las cosas es la animación cuando aparecen las brujas, ¿no? Cuando aparecen estos bichos gigantescos con una escenografía totalmente tétrica y aparentemente sin sentido, que eso también es muy bonito, como después te dan la justificación de qué es lo que estás viendo. Me hace recordar a mí mucho, no tiene nada que ver, con Silent Hill 2 o Silent Hill 1, todas las cosas que te van apareciendo en este mundo tan oscuro que es Silent Hill cuando se transforma, ¿no? Y pasa esta especie de dimensión alternativa con todas estas criaturas. Todo esto tiene sentido dentro de la mente del personaje principal, y en este caso todas las cosas que estamos viendo alrededor de la bruja tienen sentido con la historia de la bruja antes de que se transformara, cuando fue una Magical Girl, porque, spoiler un poquito, las brujas son Magical Girls, son chicas que antes fueran magas y pues terminaron transformándose en brujas cuando fueron corrompidas. Entonces está brutal todo ese subtexto que le dan, pero es que además el estilo de animación es genial, es un cutout, es como si hacer collage, ¿no? Es como si cogieran imágenes, los recortaran y los pusieran encima. Entonces ya de por sí al ver eso te saca bastante, y la música lo potencia mucho. Entonces se genera una atmósfera bastante tétrica y es hasta inclusive un poco disonante con la animación de nuestros personajes principales, de nuestras Magical Girls, ¿no? Que están bien vestiditas, bien coloridas, y choca visualmente, lo cual me gusta mucho porque están como una especie de realidad media alternativa. Es un espacio onírico, por así decirlo, no está dentro de nuestra realidad
realidad estos enfrentamientos que tiene contra las brujas. Entonces, esos detalles me parecen brillantes realmente y son de las cosas que hace que esta serie sea una auténtica obra maestra. Entonces ya en la animación estamos hablando de las múltiples técnicas que utilizan y la muy buena fotografía que tiene también. Le han dado mucha importancia al tema de la iluminación, que me parece genial, pero es que además distintos tipos de animación que tiene más estos tipos de planos y ángulos que hacen quedan genial. Hay ángulos generales grandes donde se puede observar bastante lo que viene a ser esta bruja, ¿no? Esta presencia totalmente aterradora y toda la escenografía alrededor de ella, ¿no? Y está brutal, o sea, inclusive podrías poner pausa y además de contemplar lo bien que se ve, ver las cosas que están pasando para entender un poco el pasado de cada una de las brujas que se están enfrentando, ¿no? ¿Cuál fue más o menos el deseo que pidieron? Que está muy relacionado a esto. Entonces, ya en ese sentido también me parece superlativo, pero es que después ya yendo a los personajes, sí, está genial, bueno, retomando un poco el tema de la animación, inclusive la forma de las personas es único. Tiene una animación bastante peculiar también, cómo está estructurado, cómo está dibujado las caras, los rostros, ¿no? La forma de las cabezas. Entonces, hasta en eso también es muy diferencial. Retomando los personajes me encantan. Me encantan. La animación está bastante normal, los diseños en general realmente no es nada resaltante, es lo que suelen hacer distintos tipos de chicas con distintos tipos de colores. Sus uniformes son de distintos colores también. Y hasta tienes la de amarillo, tienes la de negro, tienes la de rosa, etcétera, etcétera. Pero lo absolutamente magistral está en la construcción de estos personajes. Cada una de estas chicas están totalmente geniales. El cómo se desarrollan y el final que les dan a cada uno de ellas, ¿no? Porque cierran todos sus arcos de alguna u otra manera. Aquí voy a hablar sin spoilers y al final tal vez hable un poco de spoilers porque se puede analizar bastante esta obra sin spoilear necesariamente, aunque hay muchos temas argumentales que están muy interesantes de hablar spoileando. Así que vamos con los personajes. Y empezamos con Mami, la primera chica mágica que vemos en esta serie, de color amarillo, el cabello y un poco el uniforme también. Muy bonitos los diseños de los trajes, de las chicas, por cierto. Está muy bien distribuido el tema de los colores. En todo caso, pues es una chica realmente bastante intrigante porque la vemos poco y tiene ese rol de mentor sin llegar a ser mentor del todo. Para los que hemos visto ya sabemos el porqué. No llega a hacer algo que harían muchas otras series de Magical Girls. Entrenamiento, explicarte, diálogos de exposición, que tiene poquísimos, pero la serie se va contando poco a poco y es una de las cosas más brillantes de esta serie también, cómo te van explorando todo el lore, poco a poco, poco a poco. Al inicio tienes esta demostración de este universo muy interesante con la animación, como ya le he dicho, muy pintoresca y también tétrica, pero queda mucho como al aire, mucho a la interpretación del espectador. A medida que va avanzando la serie vas teniendo respuestas de absolutamente todo, lo cual me parece genial. Y Mami es un personaje desafortunadamente que no se explora mucho, pero sirve como introducción a este mundo para los personajes principales y para nosotros también el espectador. Nos da muy buenas batallas, que por cierto también me gusta mucho cómo cada una de las Magical Girl tienen distintas formas de pelear, que no todo se centra específicamente en la magia. Me gusta mucho esto porque no se va a reducir a lanzar poderes o rayitos de luz, ¿no? Sí que hay mucha diferencia entre todos estos. Después tenemos a Sayaka, la de cabello azul y también traje medio azul con blanco. Esta chica tiene una historia totalmente heavy. Me gusta mucho porque en estos 13 capítulos se centran en un par de personajes nada más y le dan mucho argumento, le dan mucho desarrollo y está verdaderamente genial porque son personajes súper complejos, ¿no? Sayaka pide su deseo para convertirse en una chica mágica, en una hechicera o como la quieran llamar, y el deseo es básicamente que se recupere su mejor amigo y crush de toda la vida, que había sufrido un accidente y ya no podía tocar violín. Vamos a ver cómo termina perdiendo el amor de este chico por otra chica que se le adelanta y además las consecuencias de ser una chica mágica, ¿no? Cómo esto te puede ir corrompiendo y ahí vamos descubriendo temas de quiénes son las brujas realmente que se están enfrentando y esto va a derivar en muchas otras cosas de el porqué de la existencia de estas chicas mágicas y el porqué de la existencia de las brujas y todo esto que tiene que ver con otro personaje que después hablaremos. Personaje interesantísimo, muy bien explorado, muy dramático y que realmente te deja bastante sorprendido el cómo el tono de esta serie cada vez se va poniendo más serio y más oscuro y este es uno de los personajes que aportan para que esto ocurra. Tenemos a Kyouko Sakura, que no me acordaba de este personaje de la primera vez que lo vi, me acordaba así de los otros, pero no sé por qué no de ella. Está bastante interesante, aparece ya avanzado la serie, casi por la mitad, y pues es otra chica con un pasado bastante traumático. Cada uno de estos personajes atribuyen algo a la expansión del lore y además como personajes tienen un desarrollo y una conclusión bastante buena. En su caso, nos damos cuenta que estos
deseos que ellos piden siempre tienen como una contraparte del mismo poder, de la misma fuerza del deseo que han pedido, ¿no? Entonces, es un ejemplo bastante triste, ¿no? Que es un padre que era como un cura que estaba intentando crear una secta, básicamente, pero bueno, esparcir su religión, esparcir la fe. Ella pide un deseo para que todo el mundo lo siga, y cuando él se da cuenta que la gente que le sigue es por magia y no por fe, se termina matando. Entonces, ahí esto repercute que su familia se vaya al carajo, vayan muriendo todos y termina quedando este personaje. Es por eso que tiene ese tipo de personalidad tan chocante con el resto de nuestros personajes, ¿no? Muy tajante, además de mucho carácter y fuerte, y que también aporta a un enfrentamiento que va a tener con Sayaka, que además es que está muy bien construida la historia, porque estos personajes van apareciendo, generan conflictos con otros personajes, o de alguna u otra manera se cruzan con otros personajes ya preestablecidos, y estas cosas generan que se explore más del lore de esta serie, de este universo, y del por qué, ¿no? Y aquí donde descubrimos que es las gemas que las chicas tienen, en realidad ahí están metidos sus espíritus y que no se pueden alejar de los cuerpos más de 100 metros, porque básicamente ahí te meten ya todo un contexto bastante psicológico e interesantísimo de analizar, que es que dejas de tener tu alma en tu cuerpo, y tu cuerpo básicamente es un pedazo de piel y ya está. Y que de hecho es muy interesante, ¿no? Porque es interesante porque el simple hecho de sacar el alma y ponerlo en un objeto ya genera una cantidad de interrogantes muy intrigantes. Cada persona se lo toma de una manera bastante distinta, porque ya tu cuerpo, al no tener el alma dentro, pasa a ser básicamente un recipiente, que si te lo pones a pensar de otra manera, podrías decir, bueno, en realidad es que siempre fue un recipiente de nuestro alma, ¿no? Pero ya es el punto de vista del cómo lo tomas, de separar tu alma y ponerlo en otro lado, de qué tanta importancia darle al cuerpo ahora. Es un tema bastante complejo y muy interesante que te aportan, pero es lo que tienen estos personajes, que cada vez que aparecen, además de tener un buen background, una buena historia detrás, tiene un buen desarrollo y tienen buenas conclusiones cada una de estas. Vamos a seguir con Madoka, nuestra protagonista, interesantísimo porque en ningún momento, salvo el final, spoiler, voy a tratar de ir con no muchos spoilers, pero es que hay que hablar de los spoilers para analizar esta obra. Termina convirtiéndose al final en una Magical Girl, que era lo que no quería Homura, que después hablaremos de este personaje. Y es interesante porque claro, es la protagonista y de normal es la que en el primer capítulo debería ser una chica mágica, pero no, en este caso no es así. Y es un personaje además muy interesante porque es muy tímida, porque siente que no sirve para nada. Tiene ahí todo un desarrollo psicológico bastante atrapante para el espectador, y que saben además manejarlo, porque es un tipo de personaje con el que no conectas mucho, ¿no? Porque es la típica muy buena que se siente culpable fácilmente por otras cosas y que es capaz de sacrificarse a sí misma por ayudar a otra persona y sin recibir nada a cambio. Es una chica bastante pura de corazón y bastante desmoralizada hasta cierto punto. Entonces ella va a vivir sin poder hacer nada porque no es una Magical Girl como sus amigas que sí son Magical Girls. Joder, bueno, estoy diciendo mucho esta palabra, pero bueno, todas sus amigas que sí son magas van muriendo o le va pasando cosas malas y ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, un personaje muy interesante que va cargando con el peso de la obra y que después entiendes el por qué realmente es la protagonista, no solamente por un tema estructural, porque la historia gira en torno a ella, sino porque además tiene más relevancia de lo que uno creería, porque al inicio es siempre la que está observando todo y las otras son las que están peleando contra las brujas, etcétera, ¿no? Pero después sí que le dan ese peso que necesitaría como protagonista, ¿no? Muy interesante. Y después tenemos a Homura, que es una chica con una habilidad increíble de parar el tiempo, micro spoiler también, y que básicamente, otro spoiler, esto va con spoilers, ¿eh? Es una viajera en el tiempo que está casi atrapada en un bucle tratando de salvar a nuestra protagonista, evitando que se convierta en una Magical Girl. Una personalidad casi antagónica, ¿no? Al inicio de la serie, y que después va mostrando su verdadera cara y te da una de las batallas más increíbles también en las series de este género. Realmente una sinergia bastante bien construida, es un guión bastante sólido. Es muy bueno por todos lados, realmente cómo conecta a todos estos personajes y ayuda a la expansión del lore. Por último tenemos a Kyubey, que es la rata blanca, como le digo, este pedazo de mojón blanco, gato o lo que quieran llamar, que es esta típica entidad, ser mágico que siempre aparece en todos los Magical Girl, que es el tipo que le das poderes a las chicas, pero es pedazo de hijo de puta. O sea, pocas veces he visto en una serie un tipo que te caiga tan mal sin necesariamente hacer tantas cosas malas, ¿no? Porque, por ejemplo, en One Piece son expertos de hacer gente que te caiga pesada, que están ahí, que son idiotas, que hacen cosas malas, pero este tipo es como que
está ahí callado sin hacer nada, observando, y sabes la malicia que hay dentro de él sin que necesariamente diga mucho, ¿no? El tipo constantemente está tratando de hacer de que Madoka se convierta en hechicera y utiliza mucho su situación, ¿no? Sin involucrarse. O sea, el tipo, además de ser casi una entidad, casi un dios, su raza es extraterrestre, pero sus poderes van más allá de lo imaginable. Pero cómo el cabrón está ahí viendo sin hacer nada es un aura bastante interesante, ¿eh? Pocas veces he visto un personaje así en el anime. El tipo no está haciendo nada, está observando y aprovechando la situación para persuadir a Madoka a convertirse. Es increíble, ¿eh? Me gusta mucho este villano, bueno, en realidad es más antagonista, porque cuando da sus razones, hasta cierto punto tiene sentido, solo que nosotros como seres humanos no conectamos, no estamos de acuerdo porque somos totalmente distintos. Somos seres muy emocionales. Y después, bueno, podría estar hablando horas y horas del lore de esta serie, que con 13 capítulos te exploran un lore increíble, ¿no? El tema del karma, esta energía que brota después de que salga una bruja, tantas cosas, la razón de estos extraterrestres que están en la Tierra, es increíble, ¿eh? Y cómo han estado involucrados desde el origen del tiempo y cómo ellos han sido de cierta manera los que han hecho que los seres humanos evolucionen. Interesantísimo, interesantísimo toda esta exploración de lore, sin meterse mucho en una explicación como te lo haría un shonen, ¿no? De los tipos de magia que hay y cosas así. No. Va más a algo universal, algo global de entender lo que está pasando en este mundo. Interesantísimo, realmente es un 10 en todos los aspectos técnicos. Argumentalmente me parece genial, ¿eh? Cómo conecta a todos los personajes con la historia y cómo esta hace desarrollarse a los personajes y además expandir más el lore y hacer avanzar la historia. Bastante emocionante de ver, muy buena serie, y de nuevo, soy una persona que no le gusta el género, y aún así admito que es una obra maestra esta serie. Me agrada además cómo se explora mucho el tema de convertirse en Magical Girl, ¿no? Porque hay todo un tema de enfrentarse a la muerte constantemente, porque va a estar peleando contra brujas, que está muy interesante, las cosas que puedes perder, lo que se puede sacrificar a meterte a un mundo donde vas a estar luchando constantemente, ¿no? Por más que tengas una persuasión bastante atractiva, que es pedir un deseo, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo se explora eso, ¿no? Hay mucha exploración interna de los personajes ante distintas situaciones de lo que va apareciendo a lo largo de la serie, que son decisiones bastante densas. Hay un momento que me gusta mucho, medio spoiler, que es cuando vemos la historia de Homura, creo que es el penúltimo capítulo, y vemos muchas líneas del tiempo, que en muchos casos termina con la batalla contra Walpurgisnacht, o Walpurgis, como yo le digo. Y es que en ese proceso hacia esa batalla final vemos muchos desenlaces increíbles, ¿no? Hay un momento en el que pierden inclusive la cabeza y se empiezan a matar entre ellas. Es interesante que se explore también esto, así sea en un capítulo, muchos tipos de desenlaces que puede generar estas situaciones de estrés tan elevadas y estar al límite luchando contra brujas sabiendo que tú luego te vas a convertir en eso. Una cosa bastante pesada, muy densa de ver. Y un final que a mí me pareció bastante bueno, que no me suele agradar estos tipos de finales donde pues pasa algo súper grande, ¿no? Que no sé si spoilear ya esto porque es el último capítulo, pero a mí hasta cierto punto, con lo que te habían planteado, con el poder que tenía o el potencial que tenía Madoka, tiene para mí bastante sentido y la verdad que le da un toque interesante el tema de pues una entidad que está en el presente y en el futuro. No sé cómo reseñar esto sin spoilear, pero que se vea inclusive personajes históricos, ¿no? Como Juana de Arco, Cleopatra, entre otras, ¿no? Entonces es una muy buena serie, bueno, es una excelente serie. Y creo que eso fue todo, estaba bastante interesante de ver. Así no les gusten las Magical Girls como a mí, yo recomendaría ver la serie porque además tiene solo 13 capítulos, ¿eh? Y después en todos los aspectos técnicos realmente superlativo, es original. Madoka Mágica es una serie muy original y que dignamente tiene que estar entre los 100 mejores animes de todos los tiempos, sin ninguna duda. Eso fue todo, denle me gusta, comenten, compartan, sígueme en redes sociales, Instagram y nos vamos hasta la próxima por reseña, Chau, chau.